El bosque de las palabras, Seven. Algunos recordarán este título como el de una película estadounidense del año 1995 que dirigió David Fincher, que escribió Andrew Kevin y que protagonizaron un jovencísimo Brad Pitt y el veterano Morgan Freeman. La película, encuadrada en el género de suspense, tiene un hilo argumental que viene al caso con el tema de la reflexión que les propongo en el día de hoy. Los 7 pecados capitales. En la actualidad, en la sociedad díscola y desnaturalizada que hemos construido, que hemos creado, los pecados capitales se han instalado cómodamente y nosotros los hemos aceptado sin ningún reparo moral ni ético. A veces, en tanta cuantía que saturan nuestra alma y la confunden llenando de oscuridad nuestra vida. Sostengo que las personas estamos obligadas a elegir caminos de perfección para glorificar a nuestro Creador y dar testimonio de vida. Por consiguiente, uno de los caminos que debemos elegir es el del examen de conciencia y reconocimiento de nuestras faltas, con el objetivo de avanzar en conseguir la paz interior tan necesaria para alcanzar la eternidad. Reconozcamos, pues, los 7 capitales, pero sepamos también de las virtudes que los vencen. La soberbia. Deseamos grandes honores y alta gloria. Cuando caemos en ella, en la soberbia, es como si matáramos a Dios, como si lo negáramos, pues a veces nos creemos tan fuertes y potentes como Él. La cura de la soberbia es la humildad, que nos ayuda a identificar que el honor y la gloria son por la modesta huella que dejamos en nuestra sencilla vida, que no estamos por encima de nadie. Este pecado nos puede llevar al siguiente. Por ejemplo, si encontramos a alguien con más gloria que la nuestra, entonces la envidia. La envidia reduce nuestra estima al resentirnos por las cualidades y los bienes que han alcanzado otros. Es como si al ser poseídos por ella matáramos al otro, lo ninguneáramos, lo obviáramos, como si ese prójimo no fuera nada. La caridad nos aumenta la autoestima, pues compartimos con los demás lo que tenemos haciendo el bien a la humanidad. La envidia superlativa nos puede llevar a la ira y entonces perdemos los papeles. La ira. La ira que nos es provocada por un daño o dificultad sufrida. Cuando la ira nos arrebata es como si nos matara a nosotros mismos, nos anula, mata a mi yo, a la persona. La paciencia es la cura, porque nos permite encajar con serenidad todas las adversidades y nos hace sentirnos más personas. Y ya que nuestro yo no existe, nos entra la indiferencia, la apatía, y entonces caemos en la pereza. La pereza o desgana en el trabajo o en nuestras actividades de responsabilidad para con los demás o nosotros mismos. La diligencia, que es la prontitud de ánimo, nos ayuda a obrar el bien para nosotros y los demás. Si la pereza nos inunda, se convierte en indolencia, que nos hace ser avaros, no solo por acopio
de bienes materiales, sino que esa avaricia nos hace a no compartir, por ejemplo, nuestra sabiduría. Y entonces llega la avaricia. La avaricia nos induce a acaparar riquezas mundanas y espirituales, creyéndonos tener más que los demás, y entonces la generosidad nos inclina a repartir complacientemente ambas riquezas. Cuando este pecado de avaricia nos domina todo nuestro cuerpo. Dejamos de ser espíritu para ser solo materia, y lo material nos lleva al deseo lujurioso del cuerpo, propio o ajeno. La lujuria, por tanto, es el apetito sexual que se desborda, llegando a ofender a la otra persona y a nosotros mismos. La castidad lo remedia. La castidad nos ayuda a contener los apetitos sexuales y a dignificar al otro. El apetito sexual tiene el mismo fundamento que la gula, la ansiedad. Y la ansiedad nos lleva a excedernos en el placer de la comida. Y entonces aparece el séptimo pecado capital, que es la gula. Pues no tenemos hartura en el comer y el beber, exponiendo nuestro cuerpo a daños, a veces irreparables. La templanza es la cura. Nos ayuda a ser moderados en nuestras celebraciones y reuniones sociales alrededor de una mesa copiosa y exagerada. Una vez estuve en un retiro espiritual en el monasterio de Santa María de Huerta, y allí aprendí a clasificar los pecados capitales por su grado de ofensa e influencia en el ser humano, pues actúan los pecados como una cadena. Y así yo, se los he ordenado. En cualquier caso, para que las virtudes siempre ganen a las faltas, es necesaria la reflexión. Los católicos, los cristianos, la llaman oración. Y esa reflexión o esa oración debe de tener necesariamente una comunicación. Una comunicación con Dios para los creyentes católicos o cristianos y realmente para cualquier creyente, si cree en ese ser superior Dios, o si no es creyente, pues en lo que se crea, en la naturaleza. Esa oración, esa comunicación con ese ser les va a ayudar a algo importante, y sobre todo lo que se exige en esa comunicación es no estorbar. Es decir, nosotros somos un instrumento para la oración, para que todo comunique, para que se comunique con ese espíritu superior. En el ámbito de la religión, sea cual sea la religión, es una comunicación entre la naturaleza, el mundo y nosotros. Los cristianos introducimos a Dios, a Jesús, a María, a los santos para esa comunicación. Pero, ¿qué lenguaje debemos emplear en la oración con Dios? Nosotros, evidentemente, el español. Pero el lenguaje que Dios usa con nosotros es el lenguaje del espíritu, de las sensaciones. ¿Estamos preparados entonces para, en ese sentido, tener comunicaciones con Dios? ¿Podemos comunicarnos con Él? Sí, podemos estar comunicados, pero para orar, es decir, para comunicarse con ese espíritu superior, lo importante es la contemplación. Porque si se practica la contemplación, se nota que es un regalo de ese gran espíritu, sea Dios,
es un regalo para que nos dé una explicación racional de la pertenencia al universo. Y ese universo es tan amplio que llamamos generalmente espíritu. Gracias.